Hola, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura. En esta ocasión, para la celebración del Día Mundial de la Filosofía, establecido por la UNESCO en el año 2005, esta tarde tenemos el privilegio de contar con la participación de la doctora Leticia Flores Farfán, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien nos hablará sobre la filosofía y la relación entre el hombre y los otros animales. Leticia Flores Farfán es licenciada y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en la misma disciplina por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es profesora de tiempo completo en la ya referida facultad. Su principal línea de investigación es la filosofía griega antigua, desde la problemática de la filosofía política y la filosofía de la religión, y con base en la lectura de autores contemporáneos. Es autora o coautora de una docena de libros y de numerosas publicaciones en revistas especializadas. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre lo más reciente de su producción, Almadía publicó en 2018 su obra La filosofía ante los animales. Y es sobre este tema que un grupo de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha venido abordando desde hace algunos años, pero ciertamente es un tema emergente y entre nosotros sin duda una novedad, por lo que nos es muy grato dejarlos ahora escuchando las palabras de la doctora Leticia. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Quiero agradecer antes que nada a la Universidad Autónoma de Nuevo León la invitación y la oportunidad que me están brindando de exponer un tema tan importante que llevamos ya algunos años trabajando en este proyecto de investigación de los filósofos ante los animales. Yo creo que la reflexión filosófica y científica contemporánea alrededor de los animales y nuestra relación con ellos se vuelve crucial para poder comprender, de hecho, muchos de los acontecimientos contemporáneos que estamos viviendo, este último, sobre todo, de la pandemia que nos tiene a todos en este confinamiento. Espero que lo que yo voy a presentarles, que he tratado de hacer una exposición con las problemáticas más significativas que creo yo que deberíamos de atender, pueda ser un diálogo fructífero que al final tengamos en las preguntas y respuestas. Iniciaré afirmando que para abordar este tema de la relación que guardamos con los animales, es necesario partir en primer lugar de reconocer que gran parte de los debates éticos y bioéticos contemporáneos en torno a la naturaleza de los animales, las relaciones que guardan con los hombres, se inscribe en una larga, muy larga tradición filosófica que encuentra sus inicios en el pensamiento greco-romano, en autores como Pitágoras, Empédocles, Plutarco, Porfirio, por mencionar solo algunos, que esgrimieron fuertes razones y muy potentes argumentos en contra de lo que llamamos el sacrificio carnívoro y a favor de una dieta vegetariana o vegana, según como lo entendamos, libre de maltrato animal. Los defensores actuales de los derechos de los animales rescatan muchos de aquellos debates antiguos para dar argumentos contra una categoría que vamos a definir específicamente, que es el especismo. Es decir, contra la idea de la supremacía humana en la cadena de lo viviente. La crítica al especismo puede darse por dos vías. Una, defendiendo que los animales tienen deberes, o sea, tenemos hacia los animales deberes directos o deberes indirectos. Los deberes directos son aquellos que asumen que los animales son por sí mismos, en tanto que seres que sienten, que tienen intereses vitales, que son susceptibles de empatía, que tienen proyección de vida, son sujetos de consideración moral e incluso, según la teoría que analicemos, consideraciones jurídicas. Por otra parte, los defensores de los deberes indirectos consideran
que no hay que maltratar a los animales, por las consecuencias morales negativas que esa actitud violenta hacia el otro puede traer a la formación del sí mismo. Es decir, se está planteando que un trato respetuoso hacia cualquier otro, pero en este caso estamos hablando de los animales, hace que uno se conforme o se forme, esta es una idea muy de paideia griega, es decir, nuestro carácter como un carácter de bien. La escuela pitagórica, por ejemplo, se opuso al sacrificio animal y al comer carne, porque Pitágoras defendió el respeto a los animales y el veganismo por sus ideas sobre la metempsicosis, es decir, por esta concepción de la transmigración de las almas, ligada a una idea del parentesco de la naturaleza y los beneficios que un comportamiento justo hacia los animales traía a la forma específicamente de filósofos y de legisladores. Es famosa la historia que Diógenes Laercio retoma de Genófanes, quien cuenta que un día que pasaba Pitágoras junto a un perro al que le estaban dando de palos, le gritó al maltratador: «Deja de golpearlo, que es el alma de un amigo mío, cuya voz he reconocido al oírlo lamentarse». Esto está en el libro de Vida de Filósofos. No es poco relevante para una evaluación de la posición pitagórica como una teoría de los deberes directos, la revaloración de la tesis del parentesco de la naturaleza, es decir, la de la consanguinidad de todos los seres vivos. Como afirma Jámblico en Vida Pitagórica, cito: «La comunión con los seres vivos se debe a una naturaleza común, porque sin duda se establece con nosotros un vínculo de hermandad a causa de la afinidad de vida y de principios elementales y de la unión que surge de ello». Hasta ahí la cita. También Empédocles, desde una interpretación filosófica de la evolución, pone en cuestión la jerarquía entre los seres y la diferencia irreductible entre el hombre y los animales no humanos, al defender la afinidad entre todo lo viviente y al afirmar que todo lo vivo tiene el mismo origen y que el principio de la vida, aion, está presente en todo lo viviente sin excepción. La afinidad entonces y el parentesco sirven como fundamento para la empatía entre todos los vivientes y, por supuesto, para la condena del sacrificio animal. Ahora bien, lo que se conoce como la secularización, la cientificidad del pensamiento aristotélico, parece que no dio cabida a esta idea de la transmigración de las almas y, por supuesto, tampoco a la del parentesco de la naturaleza. Aristóteles sostuvo que solo el hombre tiene capacidad racional, solo el hombre posee razón, en este caso, nous. Y aunque la distinción entre animales y hombres no está expresada de forma tajante en lo que se conoce como los estudios biológicos de Aristóteles, en las llamadas tesis o los textos antropológicos, o antropocéntricos y especistas según el intérprete contemporáneo que los refiera, con relación a esas tesis expuestas en Política, Ética Nicomaquia, Ética Eudemia, ahí Aristóteles sí es tajante en la diferenciación. Por ejemplo, en Ética Nicomaquia afirma que los hombres no tenemos casi nada en común con los animales y por ello no podemos mantener con los animales ningún tipo de relación de justicia ni de amistad. Los animales, afirma Aristóteles, fueron creados para el uso del hombre, porque carecen de razón, porque son incapaces de razonamientos, porque no producen pensamiento universal, aunque posean phronesis, es decir, una especie de sabiduría práctica que los hace capaces de responder a los estímulos del medio ambiente.
La distinción realizada por Aristóteles abrió camino a la idea de que la irracionalidad era sinónimo de inferioridad natural. Ustedes pueden ahí ver todas las discusiones que ha habido con relación a la esclavitud en la antigüedad y la relación que puede haber entre esta concepción de la esclavitud y el trato hacia los animales. En Cicerón, por ejemplo, encontramos esta afirmación. Cito: la sociedad y la unión de los hombres se guardará perfectamente si aplicamos nuestra generosidad a las personas a quienes tratamos con mayor intimidad. Pero conviene volver más profundamente sobre los principios naturales de la sociedad humana. El primer principio es el que pertenece a todo el género humano, es la razón y el habla, los cuales, enseñando, aprendiendo, comunicando, discutiendo, juzgando, hermanan entre sí a los hombres y los unen en sociedad natural. Y no hay cosa que nos separe tanto de la naturaleza de los animales, en los que decimos que existe muchas veces fortaleza, como en los caballos o en los leones, pero jamás decimos que hay en ellos justicia, equidad y bondad, porque están privados de la razón y el habla. Hasta ahí la cita. El poseer capacidad racional se vuelve entonces un requisito indispensable o indiscutible para poder ser considerado dentro de las preocupaciones morales humanas. Por ello, Plutarco orienta el diálogo de Grilo para defender que efectivamente los animales sí tienen capacidad racional, es decir, que los animales piensan, que los animales tienen inteligencia. Plutarco efectivamente es un defensor de los animales y por ello le preocupa dar cuenta de que tengan esta capacidad, tengan esta habilidad. El libro de Plutarco, traducido Los animales utilizan la razón, busca justamente esto que estoy planteando. Pero también en el tratado que se le conoce como acerca de comer carne, Plutarco va a darnos algunas razones éticas para optar por una dieta exenta de carne. Y cito. Dice Plutarco: ¿me preguntas por qué razón Pitágoras se abstenía de comer carne? Pero yo me pregunto más bien, ¿cuál era el sentimiento, el estado mental o anímico del hombre que por primera vez se acercó a la boca una carne asesinada? Del hombre que se atrevió a llevarse a los labios la carne de un animal muerto y que hizo que se sirvieran en su mesa cadáveres en putrefacción, convirtiendo en alimento miembros que poco antes balaban, mugían, andaban y veían. ¿Cómo pudieron sus ojos soportar la visión del asesinato? ¿Cómo fue capaz de ver morir, despellejar y descuartizar a un pobre animal? ¿Cómo su olfato soportó ese olor? ¿Cómo es que no sintió asco y horror cuando tuvo que entrar en contacto con el cuerpo desmembrado, cuando se manchó con la sangre y los líquidos que salían de las heridas mortales de otro ser? Hasta ahí Plutarco. Las razones entonces que nos está dando para abrazar una dieta vegetariana, es decir, una dieta sin carne, responden a consideraciones éticas fundamentales. Los animales son seres vivos, capaces de sentir dolor y por ello merecen un trato justo, respetuoso y libre de crueldad. Para Plutarco, todos los seres que tienen sensaciones tienen inteligencia, tienen participación en la razón, y eso les da intencionalidad, memoria y emociones. Y si tienen intenciones, tienen intereses, dice Plutarco, y por ello derechos que deben ser defendidos. Plutarco está en contra del maltrato hacia los animales, del trato cruel, pues hablemoslo claramente, hacia los animales, porque pretende fomentar la compasión y el desarrollo y con ello desarrollar aptitudes y afectos nobles y virtuosos en los seres humanos. Aquí hay una consideración de deberes indirectos. Por un lado, los trato bien porque lo merecen, porque por su propia condición natural lo merecen, y esos son deberes directos.
Pero por otro lado, está diciendo Plutarco, que si los tratamos bien, desarrollamos en nosotros mismos nobleza y virtud. Y eso es una consideración de deberes indirectos. Y al igual que Plutarco, Porfirio, en un texto conocido como Sobre la abstinencia, defiende que nada justifica matar a los animales para comerlos, porque aunque tienen la facultad racional menos desarrollada que los hombres, ello no disculpa su exclusión del ámbito de la justicia y otras consideraciones morales. Al igual dice que no lo hacemos con los niños pequeños o con las personas discapacitadas o incluso, dice, con aquellos que hablan otra lengua. Plutarco condena el trato injusto y cruel que la humanidad le ha dado a los animales por comer carne. Lo peor, afirma, es que comemos carne y el comer carne no es acorde con la constitución y naturaleza del hombre, porque no estamos físicamente capacitados o habilitados, no tenemos las características para comer carne, ni tenemos el tipo de mandíbula ni de dentición que permitiría matar a un animal y comerlo, ¿no? Ni la posibilidad de realmente digerirlo. Y dice que esto lo hacemos, buscar comer carne, no lo hacemos más que por una búsqueda perversa del deleite y el placer de nuestros sentidos, y no del hambre, que es lo que mueve a los animales para buscar el alimento. Este es un punto muy interesante. Es decir, está hablando que toda nuestra concepción dietética no responde solamente a la satisfacción o satisfacer la necesidad alimentaria, sino que la degustación, el gusto por unas formas de comida es lo que ha provocado este trato y esta relación cruel con los animales. Afirma en acerca de comer carne. Comamos carne, con tal que sea para cubrir la necesidad, no para satisfacer la gula o el deseo. Matemos a un animal, pero hagámoslo con conmiseración y tristeza, no por juego o por placer, ni con crueldad, como se hace ahora de maneras diversas. Unos matan a los puercos con hierros calentados al rojo vivo, para que la sangre derramada por el hierro ardiente que la atraviesa haga la carne más tierna y delicada. Y sigue dando ejemplos. Yo les pondré a ustedes el debate de Foix, que puede ser el más claro contemporáneo. Y mientras los filósofos esgrimían argumentos a favor y en contra de comer carne, encontramos a un agrónomo romano, conocido como Columela, que escribe una detenida y exhaustiva obra que desde mi punto de vista podría ser hoy considerada dentro de la bibliografía del llamado bienestarismo ético, ya que da una serie de lineamientos para mantener en buenas condiciones a los animales que obviamente se van a consumir, pero plantea que los establos en donde deben estar el ganado deben ser amplios, deben estar bien construidos para que no peligren por los ataques de los animales salvajes. No deben ser ni muy calurosos, ni muy fríos, ni muy húmedos para evitar que los animales se enfermen. Cada animal debe contar con un espacio suficiente para moverse, para acostarse. Y los alimentadores no deben instalarse demasiado alto para que el animal pueda alimentarse sin problemas mientras está de pie. Es decir, Columela está defendiendo lo que hoy se conoce como las 5 libertades básicas de la posición ética bienestarista. Es decir, lo que está afirmando es que es lícito poseer, utilizar animales para alimentarnos. Eso no es la discusión. Inclusive, uno podría decir hoy por hoy, es justo poder tener animales para la experimentación científica orientada a los temas de salud, o para la vestimenta, o para el entretenimiento, así lo ve Columela, pero debemos evitar procurarles a los animales cualquier sufrimiento innecesario para obtener el objetivo que se busca alcanzar con su uso. Columela, y en general el bienestarismo, no están pensando que nuestra alimentación deba estar libre de carne. Solo se está argumentando que para hacer ello no debemos maltratar a los animales o cuando vemos, no debemos provocarles sufrimiento innecesario.
porque obviamente matarlos implicará un momento de sufrimiento. Y para apuntalar con mayor fuerza la supremacía del hombre sobre los demás animales, permítanme recordarles las tesis teológicas del cristianismo, que finalmente permitieron consolidar la creencia de que el mandamiento de no matarás excluye a los seres irracionales. Y por ello los hombres tenemos el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de los animales, como se puede ver en el Génesis, en donde se dice: dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Sigue una larga tradición filosófica que es imposible que yo pueda exponerles en poco tiempo. Pero voy a retomar algunos de estos temas que, les insisto, atraviesan gran parte de la tradición filosófica, para ubicarme en ciertos momentos importantes de la época contemporánea, en donde no solo la filosofía, sino gran parte de la psicología social y de documentalistas, es una parte muy importante del activismo animal, han dado cuenta del problema de nuestra relación con los animales. Por supuesto que en nuestros días siguen habiendo corrientes filosóficas que discuten sobre las capacidades mentales de los animales con el propósito de justificar teóricamente, ya sea el derecho de los animales a un trato justo o exactamente lo inverso, es decir, la posibilidad de tratarlos como sea por ser carentes de dichas capacidades. Pero hay otro grupo de autores, son muchos los que ahora se dedican a este tema, pero hay un grupo de autores, Martha Nussbaum, Peter Singer, paradigmáticamente, Wilkin Mirica, Tom Regan, Gary Francioni, en fin, la lista es larga, que han tomado preponderancia en los debates teóricos a favor del derecho de los animales, a su integración dentro de las esferas morales y de la justicia, y sus aportaciones son fundamentales no solo para la reflexión teórica, sino para todo el trabajo del activismo animal, cuando menos del muy serio activismo animal, porque, como en todo, encontramos posiciones no muy bien sustentadas. La pregunta de Peter Singer, en Ética Práctica del 2009, de si realmente existe una justificación válida para tratar a los animales como si fueran solo máquinas productoras de carne para alimentarnos, puede encontrar respuesta en expresiones literarias tan desgarradoras como la de Coetzee, en aproximaciones psicosociales como la de Melanie Joy, y en una significativa cantidad de documentales. Aquí voy a ir refiriendo algunas. Dentro de la perspectiva psicosocial, permítanme empezar por ahí, encontramos a Melanie Joy, que es una reconocida psicóloga social de la Universidad de Massachusetts, que publicó un libro que se llama ¿Por qué queremos a los perros, nos comemos a los puercos y nos vestimos con las vacas? Un libro que ha sido traducido a 9 idiomas y que ha generado reacciones diversas en el ámbito académico y de protección animal. Joy comienza su estudio construyendo una escena imaginaria y les pido que nos ubiquemos en esa escena. Esa escena hay varias personas sentadas a la mesa disfrutando de un estofado que ha preparado la anfitriona. Cuando una de las comensales felicita a la cocinera y le pregunta que si le puede dar la receta, la anfitriona le dice que sí, que con mucho gusto, y comienza a enumerar los ingredientes del platillo. Dice, bueno, primero coges 1 kilo de carne de Golden Retriever, marinada desde la noche anterior, y luego, aquí se suspende la narrativa. Joy nos dice que en ese momento la reacción de la invitada seguramente será la de repugnancia y asco ante la idea de estar comiendo carne de perro, dado que nuestra percepción de los perros, que no la de los chinos, impide ubicarlos dentro de la clasificación de comida. Imaginemos ahora, dice Joy, que la anfitriona se ríe y le dice que por supuesto que no, que lo que está comiendo es carne de ternera. Es probable que la invitada recupere el apetito, aunque pueda quedarle cierto grado de malestar residual. Porque a diferencia del Golden Retriever, a quien seguramente se representó
corriendo tras una pelota en un jardín, o sentada junto al dueño en un sillón frente a la chimenea. No relaciona la imagen de la carne de ternera con la del animal vivo del que procede, sino con la idea de comida empaquetada y a la venta en los refrigeradores de las tiendas departamentales. Lo que quiere Joy es visibilizar la lógica invisible de producción y reproducción del carnismo, es decir, del sistema de creencias que naturaliza las preferencias gustativas y alimentarias, que los grandes consorcios de la industria alimentaria y los laboratorios científicos, auspiciados por estos, nos han hecho conformar como nuestras para justificar así la matanza de miles de millones de animales como nuestra decisión de comer carne. El carnismo persiste gracias a una lógica de mercado y a normativas jurídicas que lo soportan, que consideran a los animales propiedad, pero no persona jurídica. Y mucho a la percepción edulcorada que los medios de comunicación construyen sobre la ingeniería alimentaria como una producción cárnica natural, libre y feliz, donde las vaquitas están en el pasto, las gallinitas están sueltas, y la estrategia empresarial de la producción de alimentos de origen animal que distancian la matanza de los espacios habituales y cotidianos de lo social para que así neutralicemos el rechazo hacia el consumo de comer carne, huevo, leche y todos sus derivados de la producción ganadera. Con relación a esta última estrategia, Joy dice que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, y aquí está siguiendo a Coetzee, seguramente mucha gente dejaría de comer carne. Aquí les vamos a poner un video que ustedes pueden encontrar varios de ellos en YouTube, que es un video de estos que le llaman de cámara escondida. Este video es un video de broma que pretende registrar las reacciones de las personas en el momento en que se les muestra que las salchichas de puerco que están saboreando del plato de degustación salen de trocear a un puerquito vivo que meten en una máquina trituradora. Todas las personas en ese video se sobresaltan de alguna u otra manera ante el hecho de que el dependiente esté metiendo al puerquito en la máquina para preparar el embutido. Y escupen la salchicha que antes estaban saboreando, o lo increpan al dependiente para que no meta al puerquito. Tratan de detener al punto de que una mujer lo golpea y lo insulta por matar a una niña. Es, insisto, un video de cámara escondida. Y uno se pregunta, bueno, ¿de qué creían esas personas que estaban hechas las salchichas? El estudio de Melanie Joy se propone, a partir de un detenido análisis psicosocial, explicar cuál es el esquema mental, es decir, cuál es la estructura psicológica que permite convertir a los animales en carne, es decir, en alimento. Bueno, gracias a los esquemas mentales que adquirimos, dice ella, a lo largo de nuestra vida, y con base en un muy estructurado sistema de creencias y hábitos alimentarios de la sociedad en que nacemos y nos desarrollamos, discriminamos entre aquellos animales a los que amamos y tratamos como parte de nuestra familia, de los que consideramos comida para que formen parte de nuestros platos en la mesa. El sistema no solo permite formar nuestras preferencias gustativas y nuestros hábitos alimentarios, sino que nos permite determinar cuáles animales son comestibles y cuáles no, pero también construir una barrera emocional y psicológica, dice ella, que evita que sintamos empatía por determinados animales, de tal forma que esos los podamos consumir como comida sin mayor afectación, o bien otros animales a los que podemos matar porque consideramos una plaga. Pensemos en cucarachas, etc. Bueno, la autora afirma
que la herramienta psicológica fundamental de este sistema de creencias es el de la anestesia emocional, que nos permite desconectarnos, dice ella, mental y emocionalmente de nuestras experiencias con el objetivo de amortiguar el dolor y paliar el malestar que ciertos acontecimientos nos han provocado o nos pueden provocar. La anestesia emocional es un proceso psicológico que puede ser benéfico cuando permite enfrentar aquello que nos ha violentado, lastimado, cuando hemos perdido, por ejemplo, un ser querido y estamos en duelo, o bien puede ser altamente perjudicial cuando nos adormece por completo a tal grado que no tenemos ninguna empatía por el otro y podemos hacer un uso irrestricto de la violencia hacia él, como el que se hace en las fábricas donde los animales son convertidos en alimentos. Joy da cuenta bastante detenida de qué pasa con los trabajadores de esa industria alimentaria. La anestesia emocional, entonces, dice ella, es propia de nuestras sociedades industrializadas, en donde a pesar de que los seres humanos, afirma Joy, no necesitan la carne para sobrevivir, se matan anualmente para consumo humano, y les voy a dar fuentes de la FAO de 2007, o sea que ahorita debe ser mucho más. 60,000 millones de animales terrestres, más un promedio cercano de 140,000 millones de toneladas de peces, que sería un equivalente de 70,000 millones de individuos, si cada pez capturado pesara 2 kilogramos. La pregunta que surge es si es natural, normal y necesario comer carne. La mayoría, estoy seguro que estaría ahorita contestando que sí, porque la carne nos proporciona las proteínas necesarias para nuestro buen desarrollo y nuestra buena salud. Esta creencia está extendida y arraigada. Se fundamenta en saberes médicos, en investigaciones científicas, en materia de alimentación y nutrición, en donde se afirma que minerales, vitaminas y proteínas son los elementos que debe contener una dieta nutritiva y que las mejores proteínas son las de origen animal. En décadas recientes, sin embargo, se ha producido una controversia destacable entre médicos y científicos sobre la relación que guarda la salud y la alimentación, específicamente sobre la dieta carnívora. En Forks Over Knives, Lee Ferguson, el protagonista, se somete a una dieta libre de alimentos procesados y de origen animal y da seguimiento a los estudios y prácticas médicas que defienden los beneficios de este tipo de alimentación. El documental relata el trabajo clínico y de investigación que durante muchos años realizaron de manera independiente un científico nutricional de la Universidad de Cornell, quien en sus investigaciones descubrió un vínculo relevante entre contraer cáncer y comer carne, y un cirujano de la clínica Cleveland, quien concluyó que la mayoría de las enfermedades degenerativas de sus pacientes, tales como las del corazón, diabetes tipo 2, algunas formas de cáncer, podrían ser detenidas, inclusive algunas revertidas, con el abandono del consumo de carne, pero también del alimento procesado. Esto es muy importante. Por supuesto, a este estudio se le oponen 100 otros más, pagados por las industrias cárnicas, que dirán que esto no es cierto. Lo que hay que tener claro es que en este documental no se propone defender la vida de los animales por sí mismo, sino en función de que su consumo no es benéfico a la salud humana. Al doctor Campbell, que estaba en este estudio, le dejaron de financiar sus investigaciones, por lo que decidió dedicarse a dar conferencias sobre el beneficio a la salud de una dieta libre de carne y de alimentos procesados, insisto. Todas las investigaciones científicas, estemos de acuerdo, defienden creencias, intereses, pero hay datos. Y cuando menos nos debería de ser significativo, o cuando menos nos debería de llamar la atención a nuestro sentido crítico, yo le digo a mis alumnos, sentido filosófico, el peso de la influencia corporativa en un estudio científico. Es decir, ¿qué tan imparcial puede ser alguien si te está pagando la industria alimentaria para que hagas el estudio? La producción contemporánea de alimentos entonces se ha convertido en un proceso industrial altamente tecnologizado, porque se dice que solo así se puede garantizar una producción masiva y rentable
y suficiente, dirían algunos. Su viabilidad entonces depende de legislaciones, en donde los animales destinados al consumo de los hombres no cuenten con ningún tipo de protección ni de derechos, porque al igual que los derechos humanos, dificultan la impunidad de la matanza. De ahí que para no pocos autores detractores del llamado carnismo, las fábricas de alimento pueden ser consideradas una réplica de los campos de concentración del nazismo para millones de animales. Esta idea la podemos encontrar en el libro La vida de los animales de Coetzee, en donde Elizabeth Costello, madre del profesor John Bernard y novelista altamente reconocida, es invitada para dar la conferencia anual de la Cátedra Gates del Apple College. Costello, que es una vegetariana convencida, decide impartir la conferencia sobre el tema de los animales. Y empieza así. Al abordar ante ustedes la cuestión de los animales, les haré el honor de saltarme los horrores de sus vidas y sus muertes. Aun cuando no me asiste razón alguna para creer que ustedes tengan en mente lo que se les hace a los animales ahora mismo en las instalaciones industriales o productivas, en los mataderos, en los barcos pesqueros, en los laboratorios del mundo entero. Daré por sentado que ustedes me otorgan la capacidad retórica de evocar todos esos horrores y de expresárselos con la claridad y la fuerza adecuadas al caso. Y lo dejaré aquí, no sin antes recordarle que los horrores que omito están, sin embargo, en el centro mismo de esta conferencia. Yo apelaría a lo mismo. Costello en realidad no quiere ahorrarle al auditorio el horror de visualizar el martirio sistemático al que son sometidos los animales para satisfacer el paladar de los hombres, porque inicia la conferencia con un pormenorizado y detenido señalamiento de los varios millones de muertos en los campos de concentración del Tercer Reich entre 1942 y 1945, y de los miles de testigos ciegos y sordos que habitaban cerca de los campos y que dijeron no saber, no tener idea de las torturas, de los asesinatos, de la degradación humana que acontecía en esos centros de exterminio. Como destaca Costello, todos esos habitantes de los alrededor de los campos de concentración, los llamados residentes aledaños de Treblinka, en donde murieron más de 1,5 millones de personas, nunca pudieron permitirse el lujo de saber por su propio bien. Nosotros habitamos en las grandes ciudades, igual que esos lugareños vecinos de esos campos dedicados a la producción de la muerte en masa, como les llama Costello. Al comprar nuestros alimentos empacados en los supermercados, higienizamos la matanza. Optamos por una ignorancia voluntaria al no querer saber de dónde provienen esos víveres, al intencionalmente desconocer que nuestro consumo de carne implica reclusión, hacinamiento, crueldad, tortura, asesinato y exterminio diario de miles y miles de animales. Por ello, Costello no duda al señalar que para aludir al genocidio de los judíos se utilizaban afirmaciones como iban como ovejas al matadero, murieron como animales, los mataron los carniceros nazis. Y todo ello acontecía como acontece con la matanza animal de la actual ingeniería alimentaria, con la anuencia y la complicidad silenciosa de todos nosotros. La pregunta es ¿por qué no tomamos conciencia de esta biopolítica criminal? Ya dije una, porque la industria de alimentos truquea la publicidad y nos presenta gallinas libres y vacas libres y felices y pareciera que todo es maravilloso. Y que no es falso, que es falso, perdón, que sufran y que sean maltratados. Obviamente, esto sabemos que no es cierto, pero no lo tenemos presente o no lo tenemos de manera constante. Aquí entonces, mientras voy dando cuenta de ciertos temas, voy a pedir que les pongan un
tráiler o un preview de un importantísimo documental contemporáneo, destacadamente un documental austriaco que en español recibe el nombre de Nuestro pan de cada día, en donde se da cuenta de esta dinámica de consumo, rendimiento, eficacia, aniquilación y desperdicio del carnismo. Advierto que el tráiler es un poco fuerte para algunas sensibilidades, entonces lo aviso por si prefieren no verlo directamente y solo escuchar. El director del documental pone entre nuestros ojos imágenes que se acompañan exclusivamente del sonido metálico de las máquinas procesadoras para testimoniar la deshumanización y la crueldad que atraviesa la fabricación de nuestros alimentos. Pollos troceados por una máquina, cerdos destripados, vacas a las que les hace la cesárea para quitarles inmediatamente a sus terneros que irán al matadero, grandes buques succionando con una manguera miles de peces, enormes invernaderos llenos de pesticidas para producir nuestros vegetales. Todo esto es la dinámica propia de producción. Y que se entienda, ahí no hay ningún tipo de relación empática con lo que está aconteciendo, a pesar de que la relación es con seres vivos. Pareciera que se están haciendo tornillos. Mucho se ha dicho que si no funcionara así la industria alimentaria, no se podría alimentar a la población mundial. El tema es que dada la escasez de alimentos y la terrible hambruna por la que pasan tantos pueblos, parece insostenible el argumento a favor de esta forma de producción. Quizá entonces lo que deberíamos de repensar es esa lógica misma de la fabricación, la concepción de lo que debemos entender por una alimentación sana, por atender nuestras múltiples necesidades vitales. También deberíamos de repensar qué propuestas tenemos de solución para un abastecimiento global de alimentos, como lo han hecho en muchos debates éticos contemporáneos. Es decir, hay que repensar si necesitamos toda esta matanza para poder efectivamente alimentarnos. O si tenemos un problema más serio, que es el de el reparto. Un mercado global que no reparte de manera equitativa y de manera justa los bienes que hay en el planeta. El tema, como les he mostrado, es muy largo. Terminaría con una parte que es importante solo destacar. A este modelo, un ecologista le llama ecoglutton. ¿Por qué ecoglutton? Porque está diciendo que lo que hay en el mundo es glotonería capitalista. El capitalismo es voraz, lo quiere todo y lo quiere ahora y lo quiere inmediatamente. No le importan las generaciones futuras, no le importa si vamos a tener un planeta que heredar. Simple y llanamente lo quiere consumir todo y lo quiere consumir hoy, ahorita. Y este es el problema. Tenemos que pensar si realmente podemos seguir en esa dinámica. Si podemos seguir pensando, fíjense bien, la ONU dio una cifra hace 5 años, que anualmente se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida. Es decir, preferimos tirar el café al mar para evitar un desajuste de demanda y oferta, y entonces matar un mercado. Preferimos eso que distribuir el alimento. Y hablo del café porque es un ejemplo claro, pero hay muchos ejemplos donde se prefiere tirar a poner en crisis un mercado de producción. Y la pregunta también sería, bueno, ¿de veras nos podemos quedar tan tranquilos, tan impávidos, si nos dicen que hay 870 millones de personas que padecen hambre en este mundo? Yo les diría que hay que plantear el tema de la relación con los animales en una forma mucho más amplia e integral. Estas dos nociones que les he planteado, del carnismo y del ecogluttony, lo que nos están poniendo en evidencia es justamente que tenemos un modelo de organización global alimentaria que está provocando no solo el dolor y el maltrato a millones de animales, sino también a millones de personas. Y que tenemos que replantearnos eso. Porque no recuerdo qué filósofo lo dijo,
Pero mientras alguien en el mundo muera de hambre, todos nosotros, todos somos culpables. Muchas gracias. Muy bien, ahí tienen ustedes esta interesante charla de la doctora Leticia Flores, eh, a quien agradecemos mucho su participación y además de despedir esta transmisión, los invitamos a que nos externen algunos comentarios o dudas que tengan, pues habrá oportunidad de contestarlas directamente por la doctora Leticia. En nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le agradecemos mucho su participación en esta interesante charla en la que sin duda hemos reflexionado y recapacitado sobre muchas prácticas culturales que no tenemos conscientes y que se encaminan sobre todo a hacer una reflexión más profunda y crítica sobre el mundo en que vivimos. Muchas gracias, doctora Leticia, y a todos ustedes quienes siguieron esta transmisión. Hasta pronto.